es de los relativamente poco conocidos, pero también fue alumno de Lacan. Fue músico también, vamos, es un autor interesante, de los pocos que se empezaron a descolocar y que se atrevieron a poner en cuestión el saber analítico, especialmente los maestros, ¿no? Lacan, muchos tenemos a Ciro, todo Lacan, todo Freud, todo Beto, bla bla bla, pero no nos cuestionamos, únicamente empezamos a repetir sin realmente preguntarnos si eso coincide con lo que nosotros estamos tratando de proponer, o con lo que nosotros creemos que es la vía que va lo que estamos proponiendo. Poco se ha dicho hasta la fecha, disculpen la cita. La música es el psicoanálisis, lo que el amor es a la verdad. Dos amantes inseparables por lo amoroso, pero en la utopía de su imposible encuentro. Poco se ha dicho hasta la fecha sobre los lugares que lo musical ocupa en relación con la escucha y interpretación psicoanalíticas, principios básicos de nuestro posicionamiento en arte. Así pues, y partiendo de mi propia serie que se hace en ambos escenarios, el musical y el político, intentaré enunciar lo que me parece apunta a la llamada dirección de la cura, no solo a través de la palabra, sino de un algo más originario, singular. Es imposible definir un tiempo cronológico específico que ubique la inserción del hombre y del sujeto en relación con lo musical. Hallámonos indefectiblemente frente a los vestigios de algo mítico, inclasificable, mas no por ello cuestionable. Hegel mismo hizo preguntas con respecto a ello, mismas que lo condujeron a considerar la música como el más inmaterial de todos los artes. Una síntesis que ni siquiera alcanzaría el estatuto del concepto, un más allá del conocimiento, conciencia pura, en dirección a un movimiento, a la nostalgia y al desdoblamiento, en cuyo seno no habría sino singularidad. Cito a Hegel en su fenomenología del espíritu. Buscado como singular, no es una singularidad universal pensada, no es concepto, sino un singular como objeto algo real, y estas son palabras de Hegel, objeto de la certeza sensible inmediata, y precisamente por ello, solamente un objeto que ya ha desaparecido. Desaparecido, sí, no obstante, para alcanzar tal sustantivo tiene que haber preexistido. Lo que resta de eso singular insiste, pero ¿desde qué lugar? Tanto la música como las palabras, y por lo tanto la musicalidad de las palabras, se juegan en un registro temporal, recurriendo a un mismo inmaterial, el sonido, que les permite funcionar como un sistema lógico de escritura. Ahora bien, resulta imperativo preguntarnos si esta escritura musical implica una manera de comunicar. Si bien puede atribuirse una intención comunicativa en el proceso de creación artística, en este caso la creación musical, aquello que el otro, con minúscula, recibe no es precisamente aquello que el primero, el creador, necesariamente pretende expresar. Un área bacteriana, por ejemplo, puede producir en el proyecto un sentimiento de fertilidad, mientras que en otros causará uno de solemnidad y fragilidad. La musicalidad trasciende a las palabras, pertenece a un más allá que ya lo puede identificar en ese tiempo íntegro, en el que el pequeño cuerpo del infante no es a un cuerpo, sino más a de órganos marcado por los padres. Sí, un trozo de carne, pero atravesado por las primerísimas manifestaciones de un lenguaje que, no obstante no saberlo, habita antes del nacimiento. La música, si bien inscrita en el lenguaje, no pertenece propiamente a un orden del discurso, pero es producida en un ordenamiento lógico cuyos efectos, valga la redundancia, no tendrían efectos sino en relación con otro, ahora sí con mayúscula. Todo sentido atribuible al lenguaje musical no alcanzará estatus total sino por medio de una construcción, una creación de aquel objeto desaparecido, en que el sujeto encontrará un destino sin sentido, sin materia, reglas sin fronteras, insisto, más allá de qué, de las palabras. Llegados a este punto de la exposición, me parece necesario resaltar que en las secundarias, entre comillas, las palabras hallan un espacio de inscripción originario cuya base es muy probablemente inmaterial, sonoro, los latidos del corazón de la madre, el canto del padre, el murmullo de los árboles. Como en la teoría de cuerdas de la física cuántica, parece sostenible el afirmar que aquellas vibraciones producidas por el mundo circundante, aún antes de que el cuerpo nazca, inscriben marcas, trazos acústicos, así lo llaman, a las que el sujeto no podrá ya renunciar y por lo tanto aspirará a encontrarlas, dándole un soporte que sostenga, ahora sí, su materialidad. Mi tesis en este sentido es que esto que Lacan traduce como trazo binario, el Gleichungsverzug de Freud, teoría de las masas, es algo que no es, bueno, Lacan lo planteaba justamente como algo fuera del orden de la palabra, sino de la marca, pero yo creo que esta marca es justamente
baranda es justamente lo sonoro, espacio mítico en que el músico y su acto pueden cohabitar. Cito a Esteban. Al decir semiótico, nos referimos a la acepción griega del término semeion, marca distintiva, trazo, indicio, signo precursor, prueba, signo grabado o escrito, impronta, huella, figuración. Gira en torno a lo que el psicoanálisis freudiano indica cuando postula la propiciación y la disposición estructural de las funciones, pero también de los procesos llamados primarios que desplazan y condensan energías, así como su inscripción. Cantidades discretas de energía recorren el cuerpo de lo que será más tarde un sujeto, y en vías de su propio devenir quedarán expuestas según las restricciones impuestas a ese cuerpo. A partir de ahora siempre semiotizando, por la estructura familiar y social. Cargas energéticas, al mismo tiempo que marcas psíquicas, las funciones articulan aquello que llamamos chora, una totalidad no expresiva constituida por esas pulsiones y su éxtasis en una motilidad tan agitada como reglamentada. Cierro cito. Es el artista, el músico, aquel único capaz de construir basado en ese vuelo con algo más originario, trazo, indicio. A partir de lo anteriormente enunciado, es evidente que no. El síntoma mismo, no en su connotación psiquiátrica peyorativa, sino como todo aquello susceptible de ser analizado, es una construcción que busca hallar sentido, ligadura. No por eso lo contrario, digámoslo bien claro. El síntoma, como la música, depende indefectiblemente de que exista juego, y no es propio del músico o del analista, sino del sujeto mismo. Ahora bien, nuestro interés está centrado en el lugar precisamente del analista en tanto escucha e intérprete de una musicalidad que es diferente y muy particular. Corría el año de 1914 cuando Freud, en un trabajo titulado Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, apuntaba a los descubrimientos del psicoanálisis en contraposición a las deformaciones que Frank Jung y Alfred Adler pretendían introducir en tanto innovaciones. En la tercera sección de este trabajo, Freud alude al más terrible error de ambos, su atención exacerbada a los acordes culturales y su caso omiso a la potente, estoy citando a Freud, primordial melodía de las funciones, Si bien es imposible postular una tajante determinación de la labor del analista, es claro que su acto no tiene ninguna relación con el acañamiento de eso que como sujetos nos habita, aquella melodía que clama por ser escuchada, mas también reinterpretada. En tanto tal, el desafío para el psicoanalista es, en principio, hacer un agujero que permita a la cacofonía de las funciones resurgir entre la sinfonía de nuestras civilizaciones, permitiéndose habitar al interior de un movimiento sincopado que trascienda al ritmo, trastocando y destruyéndolo de su lugar en el imperativo cultural. Música, la síncopa implica una ruptura de los tiempos, o sea, se puede separar con el tiempo. Una síncopa es un movimiento, puede ser una marca o un silencio que va justamente entre los tiempos y es en ese lugar en el que el sujeto se juega. Muchas veces esto a lo que Freud llama, y por lo vamos también lo llama así, la sinfonía cultural, justamente marca imperativos, marca la métrica, nos marca, digamos, todo el tiempo en cuadros, todo el tiempo centrados en lo que la sociedad, la civilización nos dice que es lo que está bien, que se tiene que hacer, ¿no? Al salirnos de esto nos permitimos justamente escurrirnos de ese discurso, de ese imperativo, y creo que, bueno, desde mi punto de vista, el psicoanálisis es justamente la punta. Habiendo renunciado, pues, a toda tentación de reducir lo funcional a sus desechos, habrá un lugar también para el silencio, promoviendo la composición constante de nuevas y complejas, no necesariamente bellas, no para todos por lo menos, construcciones musicales. Para ello, el analista deberá escuchar e intérprete de su instrumento, las cuerdas del inconsciente. Hago un símil de las cuerdas del inconsciente con las formaciones del inconsciente, ¿no? Si nosotros interpretamos o jugamos con algo dentro de análisis, pues con el chiste, con el lapsus, con los accidentes del discurso, todo esto que precisamente escurre de lo ya, de lo enunciado. El analista es el mismo instrumento, caja de resonancia que permitirá al sujeto en un constante ir y venir entre la melodía, de las funciones y la sinfonía, de la cultura, el descolocamiento y el entredicho necesarios para construir, tal vez también de construir sus propias partituras. Si bien es cierta Pablo Klein, Anao, a quien comúnmente le atribuimos la interpretación de la llamada cura por la palabra, hallamos un contraste interesante en el trabajo realizado con la señora Fanny Moser en Fonel, aquella que por vez primera pone un límite a la intervención activa del médico, invitándolo, o ella,
silencio, orquestando así el nacimiento de una nueva escena que la escucha encontraría un lugar preponderante dentro del espacio analítico. Pese a que estos episodios no pueden considerarse sino tanto mitos, queda claro que no habría habido posibilidad de establecer un modelo psicoanalítico propiamente dicho sin la intervención de aquellas y aquellos que prestaron su palabra e historias a la intervención freudiana. Es el caso, pues, de Ida Bauer, autor, de que nos ocuparemos brevemente del presente apartado. No obstante ser considerado en ciertos ámbitos uno de los primerísimos fracasos en la historia del psicoanálisis, es evidente que la operación freudiana tuvo efectos a considerar. Efectos que Lacan ya vislumbraron en el Congreso de Psicoanalistas de Lengua Romance de 1951. Lo anterior a partir de un movimiento en tres tiempos que a continuación desglosaremos. Primer tiempo, o primer desarrollo de la verdad, es lo planteada en este texto. Ida está al tanto de la relación extramarital de su padre, Philip Bauer, con Josefina Zelenka, la señora K., esposa de Hans Zelenka, el señor K., personaje cuyo galanteo la joven no tolera en tanto es reducido un mero objeto de intercambio, al menos es como ella lo plantea. En ese momento ocurre un accidente, ocurre un quiebre, justamente en relación con la síntopa. Primera síntopa, Lacan lo llama primera inversión dialéctica. Freud interroga a Ida acerca de su parte en el malestar de la queja. Segundo tiempo, segundo desarrollo de la verdad. La joven se descubre como cómplice e intermediaria del engaño de su padre para con su madre, Catalina Weber Bauer, quien, por cierto, no figura sino como un personaje, en cierta forma, secundario en la presentación del caso. Ida, pues, se pregunta acerca de la significación de los celos que en aquel momento comienza a sentir en relación con el affair del padre. Ocurre otro accidente aquí, segunda síntopa o segunda inversión dialéctica. El objeto de sus celos no es sino una mascarada que devela su interés por el sujeto rival, en este caso, Josefina Zelenka. Ahora bien, al contrario a lo que Freud destaca, este interés no es propiamente homosexual, implica una fascinación que apunta a una pregunta, ¿pero cuál? Tercer tiempo o tercer desarrollo de la verdad. La fascinación de Ida por el cuerpo deliciosamente blanco, así lo dice Freud, de Pepina, así llamaban de Karina y Josefina, conduce a Freud a preguntarse acerca del por qué no había un resentimiento más exacerbado para el mismo, quien había faltado el voto de confianza al denunciar el interés de Ida por la literatura de Manteazza, entre otras tantas peculiaridades. Tercera síncopa, tercera inversión dialéctica. De haber contado con las herramientas necesarias, Ida bien pudiera haberse preguntado sobre su feminidad, surgiendo así un cuestionamiento acerca del verdadero valor de Josefina en tanto misterio y como sujeto. La pregunta habría tenido que surgir, pues, en función de su cuerpo, en tanto objeto de deseo. Sin embargo, no es así como esto ocurre. Ida renuncia a continuar el tratamiento. Si bien Freud, en principio, atribuye la renuncia de Ida a un inequívoco acto de venganza, estoy citando a Freud, se retracta años después al afirmar lo siguiente, y cito de nuevo: yo no logré dominar a tiempo la transferencia. ¿Y qué es la transferencia sino una de tantas cuerdas a ser percutidas en camino a la composición y recomposición de un movimiento subjetivo singular? Vale decir, la transferencia es esa cuerda principal que nos permite construir, vía ligadura, movimientos nuevos y diversos a partir de aquella melodía de las funciones a la que nos referíamos con anterioridad. Trabajar sin tomar en cuenta esta herramienta, porque lo está, así no se trabaja a partir de ella, equivaldría a intentar tener un arma sin sus cuerdas. La ligadura de notación musical implica un lazo entre dos notas, cuyo efecto le añade valor, un valor sumado a la primera sobre la segunda. Recordarán que desde el proyecto de psicología Freud empieza a hablar de ligazón, de representaciones, ¿no? Y si algo apunta al psicoanálisis eso de Freud, de Lacan y todo eso, por mucho que no sea el sentido como tal en el significado, se apunta por lo menos una ligación de afecto con nuevas representaciones, ¿no? Este salto va a seguir ocurriendo, o sea, nunca le vamos a hallar un sentido o una respuesta completa a nuestro síntoma. Eso es un equívoco de algunas escuelas psicoanalíticas, ¿no? Resolver, interpretar o traducir algo por algo significado. Podemos encontrar un significado, pero ese significado se va a convertir en otra cosa. Justamente en ese sentido, el análisis podría pensarse en tanto determinado, no porque no podamos decir yo ya terminé con esto y voy a darme para otras cosas, ¿no? Sino porque justamente la vida nos atraviesa frente a nuevas experiencias, llamémoslo fenomenológicamente, nuevas cosas que nos atraviesan y nos hacen que esas ligaduras se renueven y empiecen a encontrar lazo con otras cosas. Por lo tanto, estemos en análisis o no,
médico y psicoanalista, miembro de la separación Escuela Freudiana de París, para que exponga, grosso modo, aquello que él opina con respecto al desliz, introducido por su mentor para enunciar aquello del saber que no se sabe, sino sin saberlo. Cito a Lacan: el lo allí se refiere a algo. El lo es en este caso un pronombre que se refiere al saber mismo, no en tanto que saber, sino en tanto que hecho de saber. Es decir, un integral, producción o efecto de, pero ¿de qué? En un intento por responder, Guillermo Bale, que por cierto tiene un texto muy interesante que se llama Nota Azul, Freud, Lacan y el arte, propone a la música en función de una función invocativa a la pregunta por el quién escucha. Esto es mi interpretación de lo que maneja esta parte del seminario. En un principio apareceríamos en tanto que seres pasivos frente a aquella invocación, como si en la música se hallara una respuesta a una pregunta sin saberlo, originariamente formulada en el deseo del otro, en mayúscula. Espacio y tiempo lógicos, no cronológicos, en los que se producirían dos movimientos. El primero correspondería a la escucha, el atravesamiento por el trazo acústico, y el segundo, pues, correspondería al decir, encuentro que podríamos traducir con un aventurado juego de palabras: escuchar, decir, escuchamos, decir, y decimos cuando escuchamos. Para que estos movimientos se produzcan y por ende reproduzcan, es necesaria la existencia de un objeto en torno al cual dar vueltos, un objeto desaparecido, cito el objeto A, como yo lo pienso, y causa de estos movimientos. ¿Qué me quiere?, se preguntará el sujeto, y quedará a la espera de respuesta sin respuesta, haciendo de su movimiento una siempre perdida apuesta. Primero, escucha, luego interpreta a partir de aquello arrítmico que solo pocos nos atreven a escuchar. Queda claro que el lugar del analista no es, como comúnmente se piensa, el del espejo oscuro en cuyo no reflejo aquel sujeto que decide comenzar un psicoanálisis hallará un signo de aliento. Si bien en su silencio se produce una polifonía espectacular, también es necesario interpretar, e interpretar no es traducir, es esculpir, es producir, y en este caso en específico, tallar las cuerdas que permitirán crear nuevos lazos y, por tanto, nuevas vías y significaciones que den cuenta de la forma de los trazos que atraviesan nuestros cuerpos en tanto sujetos de deseo. Todo queda en el resto y, por lo tanto, de momento, no existe un final para este caso.